si te refieres al origen de Avez como raíz o desde dónde empieza, yo creo que realmente es una necesidad básica. Empieza a surgir un sector, empieza a tener un tejido mínimo y esto pues ya le da la consistencia suficiente para tener identidad propia. También es una manera de funcionar ya desde lo que es un sector de danza que hasta la fecha seguíamos estando vinculados teatro, danza, circo, y a veces de algún modo respondía también a que pudiéramos identificarnos, saber interactuar ya por unos objetivos específicos. Bueno, ¿con qué fin? Yo creo que esto serían objetivos y yo creo que en este caso Almudena igual podría contestar mejor esta. Yo creo que a veces se constituye con el fin de poder representar a un sector que hasta ese momento pues, no tenía una voz propia y un poco por defender los intereses comunes de las empresas de danza que estaban surgiendo y que ya estaban en la Comunidad Valenciana. Entonces, como objetivos principales o los objetivos fundacionales hay varios, pero que creo que podríamos marcar unos cuantos como los más importantes y que, bueno, básicamente se mantienen a día de hoy. Uno de ellos es responder a esas necesidades, a esas aspiraciones comunes de las compañías de danza de la Comunidad Valenciana, más allá de las diferencias entre las mismas a nivel de estilo, de tamaño, de posible desarrollo, en fin, pues que sea una voz, que sea un espacio que lo represente y que les haga estar unidos también, ¿no? Ya que es un sector que por lo general y especialmente ahora está bastante precarizado, pues tener un punto de unión. Otro de los objetivos es representar a todos los asociados frente a las administraciones públicas, fundaciones o empresas privadas, en fin, que sea un eje, que sea un canal de comunicación, de diálogo, de negociación, si es necesario, que igualmente siga representando estos intereses y necesidades. También las necesidades del sector, que sea un reflejo de lo que el sector de la danza dentro de las artes escénicas necesita, desea, promueve y proyecta y que pueda exactamente lo mismo ser una vía de diálogo, especialmente también en el diseño de las políticas culturales. Eso es algo que a veces quiere y constantemente pide, es estar presente en el diseño de las políticas culturales de la comunidad. Yo creo que a priori no hay una exigencia, sino que yo creo que hay como un ponernos en contacto. En el momento que nos ponemos en contacto, yo creo que prácticamente estamos todas las compañías, es decir, que en ese origen, ¿por qué? Porque se pretende primero hacer como un encuentro para ver de algún modo la mecánica en la que nos puede interesar constituir algo. Entonces, a priori yo diría que es más como vamos a hacer una apuesta en común y ver si esta necesidad la creemos todos y el sector la considera, y casi a partir de ahí también saber generar un colectivo que vaya a hacer o que vaya a responder a las necesidades que nosotros teníamos. Con lo cual sí que, más que unas exigencias a priori, yo creo que aparece una necesidad vital del sector. Claro, ahí de hecho es cierto que en ese momento la manera, yo diría que ahora, visto hoy, hay un error de base, y es que yo considero, o luego lo hemos valorado como asociación, que siempre deberíamos de haber tenido en cuenta compañías y empresas, incluso ahora yo diría creadores, por eso, porque los modelos han ido transformando. Lo que pasa que en ese momento, en el 2005, sí que, digamos, como respuesta a la administración, buscamos la manera de tener una entidad, una identidad, por entender que vamos a hacer un trabajo de interlocutor con la administración para también lo que es toda la parte de distribución, para ver también qué ocurre con el mercado, cómo podemos de algún modo trabajar en la constitución de unas políticas culturales, etcétera, etcétera. Puede que ese modelo venga marcado casi por la administración de necesidad de, y en cierto modo no es que nosotros tuviéramos un empeño en que tuviéramos que ser empresas. De hecho, hoy en día esta fórmula está caduca.
Bueno, sí, realmente si hablo desde la asociación, representando a la asociación, creo que sí, porque de entrada es un modelo que a unos niveles, por lo menos administrativos, te exige, con lo cual desde la fórmula de asociación, y de hecho yo a nivel personal sí que lo he experimentado, es decir, que a nivel personal desde el 92 con otras personas fuimos una plataforma que era el colectivo Lo Verdanza y éramos asociación, y nosotros durante 10 años estuvimos presentando proyectos a la administración pública y durante 10 años se nos rechazaron los proyectos. Finalmente se nos dio a entender que tenía que ver con el ser asociación. Ya, lo que pasa que, a ver, te explico, o sea, realmente es que la Betty tenía una compañía de danza, que yo conozca, igual no es exacto, pero una o dos como mucho. Esto también a nosotros la reflexión o por la cual se hace a vez es porque realmente un colectivo o una asociación que solo tiene una o dos compañías de danza no representa un sector. En el momento en el que nosotros hacemos o constituimos a vez, vemos también que nadie defiende de una manera más específica lo que a la danza necesita. Entonces, por eso nos parecía importante generar ya algo que nos diera a nosotros una identidad. Y desde ese punto de vista, ABED funciona o funcionó entendiendo que el modelo, por ejemplo, para ayudas o el modelo para que pueda fomentarse la danza, no debería de cerrar. Y de hecho, ABED, en esto que tú me comentas en concreto, creo que en el momento se solicitó 9 meses de estar dado de alta para poder presentar un proyecto. Nos parecía un plazo razonable porque de alguna manera también era un poco darle consistencia al proyecto, pero a la vez no cerraba lo que comentamos a veces de generar una serie de objetivos que no los puede cumplir nadie, ¿no? Entonces, que yo creo que ahí cabía cualquier colectivo, incluso un creador, sin necesidad de constituirse como empresa, ¿no? Porque una persona física también puede presentar un proyecto. Bueno, a veces está compuesta por Cienfuegos Danza, Ananda Danza, Tallat Danza, Otra Danza, Lo Verdanza, María Carbonell y me dejo... La Coja Danza. La Coja Danza. Actualmente asociados son 8 o 9 compañías. Pero con lo que comentamos de si son compañías, qué modelo de compañía o empresa, efectivamente hay diversidad. Porque lo que comentábamos antes, que pudiendo recoger desde una persona física, hay plataformas que son personas físicas que presentan proyectos, hay compañías SL, o sea, hay diferentes modelos. Yo creo que de hecho lo que ABED pretende es poder diversificar, es decir, a nivel perfil. No habría, así como un colectivo puede representarse por un perfil artístico, desde ABED la intención no es tener un perfil artístico, sino poder abordar al sector al completo, que luego el perfil artístico puede ser plural. Bueno, realmente yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Para hablar de las compañías o incluso empresas que han formado parte de ABED, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, cuando se constituye, es un poco lo que antes hablaba yo, se constituye también desde un lugar casi de dar voz a un sector que no la tiene, y bueno, que no la tiene desde la parte, digamos, que hablamos de como compañía, porque APDCV sí que es una asociación que ha estado, ¿no? Eso también da origen a iniciar. En los inicios hay un colectivo que también se implica. Es cierto que yo creo que no se puede diferenciar el momento actual. Entonces, cualquier asociación ha perdido socios en un momento dado, pero lo que refleja de algún modo también es el sector. El sector ahí se está moviendo de maneras cada vez más complejas y la infraestructura para cada uno a veces se complica. Entonces, bueno, esto a nosotros como ABED también nos ha hecho hacer una reflexión y justamente estamos en ello. Es decir, creemos que es el momento de muchas estructuras que han caducado, son caducas y esto tiene que dar flexibilidad. Si la asociación no entiende y no
arriesga a abrir y a flexibilizar este modelo, de manera que pueda haber creadores, que pueda haber proyectos, que se flexibilice la manera de constituir, pues creo que no estaríamos viendo la realidad actual. Entonces creo que eso también ha sido un condicionante para que haya un tipo de socios que hoy no están, al margen de que también es cierto que una asociación se va constituyendo y se va como conformando, ¿no? Entonces puede que eso también derive a que estén otros, unos u otros. Yo creo que ABED nació en el momento de nacer, claramente. O sea, ABED cuando nace es el momento que aglutina a más compañías, porque realmente era un proyecto a ver por dónde funcionaba y cómo funcionaba. Entonces, yo considero, de hecho, a veces el número y la cantidad de un colectivo no es en sí mismo la representación de... Me explico. Creo que a veces un colectivo, cuando empieza o cuando inicia, puede confluir a recoger a muchos, porque todavía está por ver cómo se va definiendo, y en la definición y en el desarrollo y en el contenido normalmente no se sostienen las cosas, no se sostiene todo el mundo, lo cual yo creo que está bien, porque de algún modo también puede pluralizar el que no todo el mundo comparta. Ahora, que una asociación como ABED, dicho esto, debe trabajar para poder confluir en el mayor número de socios, y a eso me refería antes, de cara a ser capaces también de flexibilizar los modelos. A título personal pienso que muchas veces se dan las cosas por hecho, entonces así a veces es complicado trabajar. Me explico. Si se tiene una tendencia a, cuando se define un colectivo y ya se le coloca en un lugar, muchas veces en lugar de estar trabajando en ver exactamente qué es ese colectivo, el sector es una cuestión de exclusión muchas veces sin saber por qué. Entonces yo creo que eso es conveniente casi como análisis del sector. Es conveniente que sepamos el sector tener un interlocutor y que sepamos aunar. Y yo creo que por lo menos la intención de ABED es esta. Que lo logremos o no, eso es otra cosa. ABED a día de hoy cuenta con la oficina, es el espacio que compartimos con la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana, y cuenta con una trabajadora, que soy yo, que gestiono la asociación, y así creo que es todo, ¿no? Okay. Y luego a nivel de ayudas. Bueno, claro, pero así como en oficina, material, tal, básicamente es eso. En principio entro a formar parte de ABED por tener una compañía, que en mi caso es Loverdanza, y bueno, a partir de ahí, lógicamente, vamos pasando y derivando lo que es una junta directiva. En un segundo ciclo entro yo a formar parte de la junta directiva, y en ese segundo ciclo soy nombrada presidenta. En mi caso, la presidencia, bueno, pues cumplió su primera etapa, y en una segunda etapa se me solicitó para si quería yo darle continuidad. Esta continuidad de presidencia yo creo que vino fomentada, y esto me interesa remarcarlo, por el momento en el que se constituyó FECED, que es una federación de asociaciones como ABED. En el momento actual FECED se compone de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Cataluña y Valencia. Y al estar, digamos, ser como el interlocutor también, o la intermediaria de FECED, como vicepresidenta de FECED, es un poco en el momento en que se deriva que, bueno, podría ser conveniente que yo como que pudiera seguir con la presidencia para, de algún modo, seguir haciendo este enlace. Y bueno, pues a partir de ahí creo que ya va siendo hora de hacer relevo también. Sí, son ciclos de 2 años los cargos. Con lo cual, si estamos en el 2011, hace 4 años. Como socia de ABED desde el 2005. Bueno, mi nombre es Almudena Caso y soy la persona que gestiona la asociación en este momento. Llevo trabajando allí desde el pasado septiembre, es decir, unos 9 meses ahora mismo. Y bueno, yo provengo del campo de la gestión cultural.
Y bueno, sí soy sensible a la danza, porque aunque nunca he estado en el sector de forma profesional, sí he practicado danza, con lo cual pues tengo la sensibilidad para más o menos comprender y tener el interés por el sector y por lo que en él sucede. Y bueno, en estos momentos mi función es múltiple. Por un lado es trabajar en la comunicación de la asociación, trabajar la comunicación interna, estar en constante contacto con los socios, informarles, trabajar con la Junta y bueno, tratar de dinamizar los grupos de trabajo que se han creado para intentar conseguir los objetivos que nos estamos marcando en estos últimos meses. Básicamente es eso, es una función bastante de coordinación y de comunicación. En estos momentos hay una junta que está bastante activa, por lo que la comunicación entre la junta es semanal, es bastante fluida. Yo soy la persona que coordina esa comunicación, la persona que también la promueve y bueno, sí hay reuniones de junta, que en esta última etapa, últimos meses ha habido casi un mes y medio, en fin, intentando que la comunicación sea una parte importante, que los socios al menos de la Junta se vean lo más que puedan y que se avance así, ¿no? que se desarrollen ideas y objetivos claros. Y ya las asambleas generales sí, ya son cada menos tiempo. Yo diría que desde mi experiencia este año o estos últimos 9 meses va a haber 2 o 3. 2 o 3 asambleas. Depende de si hacemos una antes de verano, ¿no? Sí. Bueno, en este momento actual se está haciendo una revisión se ha hecho una revisión de los objetivos iniciales, también un poco por el momento en el que está el sector, el momento generalizado, y ha habido como una necesidad por parte de la asociación de echar un vistazo a qué era lo que les había, bueno, qué objetivos habían marcado en su principio y cuáles ahora eran los realmente importantes. En este sentido, pues se ha visto que un poco los objetivos que te he contado antes se seguían manteniendo, que esos son los más importantes, creo yo, ¿no? que les unen a las empresas y bueno, tenemos unos cuantos objetivos concretos que sí que son bastante recientes y que, bueno, que no van en contraposición con los iniciales, sino que retomar un poco esa filosofía, pero bueno, simplemente como ponerla, pues concretarla, básicamente. Entonces, a corto plazo, lo que sí queremos es desarrollar un programa de socios. Nos gustaría aglutinar a más empresas, y no solo empresas, sino abrirnos a creadores y bueno, obviamente a compañías o a creadores que tienen sus compañías, proyectos. Incluso estábamos pensando en empresas más productoras y distribuidoras, creo que también. Incluso, sí, en distribuidoras o... Sí, un poquito no acotar de forma tan clara quién puede estar en la asociación, sino intentar aglutinar energías y crear sinergias que sean positivas, porque realmente el sector ahora mismo pues necesita, ¿no? de esta fuerza de trabajo. Entonces, como objetivo pues tenemos el programa de socios, también tenemos la búsqueda de modos, los que ya conocemos y otros nuevos que queremos conocer, de distribución para las compañías que estén asociadas, bueno, para los asociados, en fin. Y también pues estamos desarrollando un área sobre ayudas, subvenciones, residencias, en fin, todo lo que les puede... Un modelo de asesoría. Sí, todo lo que les puede un poco ayudar a asesorarles a igual nuevas formas que igual se están creando fuera, sinergias con Iberoamérica, en fin, todo lo que podamos hacer para que puedan moverse y puedan distribuir su trabajo o crear. Y igualmente una asesoría empresarial, de alguna manera. Queremos tener para, bueno, pues gente que esté empezando y que desee empezar en este sector y necesite un poco de ayuda, que seamos un poco de un referente y que les podamos ayudar en ese camino que quieren comenzar. Y por otro lado, así como, bueno, también un encuentro, estamos organizando un encuentro para después de verano en el que se quiere hablar de los nuevos modos en este tiempo cambiante en el que el sector de la danza se puede gestionar
y bueno, poner ejemplos de proyectos concretos que de alguna manera están sabiendo pues, estar presentes y seguir adelante en su trabajo. Sí, yo quería un poco puntualizar que lo que hacemos en noviembre son unas jornadas de debate y reflexión de una duración de día y medio, y justamente lo que nosotros hacemos es titularlo como nuevos modos y estructuras, y es un poco lo que estamos haciendo hincapié, que este lugar de haber de cara a ponernos todos en crisis, nunca mejor dicho, pero para saber hacer un buen uso de esto, nos ha llevado a encontrar la necesidad de hacer una reflexión y, bueno, y organizar estas jornadas para esto, justamente para colocar al sector en este punto, y a partir de este punto hacer una reflexión, y a partir de la reflexión empezar a construir, porque unos nuevos modos y estructuras es un poco lo que andamos en esta entrevista también un poco diciendo, y es que es momento para ser observadores y ver qué cosas tienen que caer, e incluso igual está bien, o sea, que seamos también constructivos, y ver hacia dónde nos interesa y qué tipo de estructura interesa tener, porque creo que ahí está también el verdadero interés para seguir avanzando. Es decir, no tenemos una visión derrotista en ese sentido, sino decir, vale, bien, esto es lo que hay que escuchar y hacia este modelo vamos a trabajar. A ver, hablar de ABED como un colectivo, como una asociación que va a aunar a un sector, es lo que realmente es correcto como inicio, y como motor, y cómo se desarrolla. El hecho de que a partir de un inicio vayan pasando los años, o vaya pasando lo que hablábamos de contenido, y que haya compañías que en un momento dado decidan desvincularse, realmente tiene mucho más que ver. De inicio tiene mucho más que ver con una serie de... bueno, esto igual es algo muy personal, pero también me parece importante puntualizarlo, porque quizás como persona que también es visible como presidenta, coincide que yo tengo un formato de compañía que puede que no sea el troncal. El hecho de que haya un troncal muchas veces tiene que ver también con un tipo de compañía, y hay modelos de compañía que manejan igual una infraestructura mayor, seamos también claros al hablar. Entonces, a veces hay infraestructuras que manejan también más posibilidades económicas, y eso muchas veces repercute. El hecho de que estemos en la situación en la que estamos no es tampoco casualidad, es decir, las compañías todas estamos sufriendo en primera mano la imposibilidad de seguir con los proyectos, una economía muy precaria. Es cierto que eso ha derivado a que haya compañías que se han visto con dificultades para asumir una cuota. O sea, que muchas veces las razones o las realidades ni siquiera pasan por ideologías o por una situación ya de lo que es el colectivo. Esto, lógicamente, afecta primero a la más precaria. Cuanto más precaria es tu infraestructura, pues antes se puede ver como más debilitada en esta situación. En cierto modo, a veces, ahora es cierto que puede tener como una constitución de compañías que en un momento dado tienen más soporte. Claro, son las que de algún modo pueden igual mantenerse, pero no por eso a veces se constituye desde, digamos, un perfil artístico, y yo no estoy para nada de acuerdo, y de hecho yo diría que las compañías en un momento dado, que estén o no estén, no creo que tenga que ver con un perfil artístico de ABED. Y desde luego, en mi caso, justamente no coincide, o sea, que sería la primera compañía que no estaría entonces ubicada en su lugar. Entonces yo creo que lo que a veces falta en el sector es entender que una asociación como ABED no se constituye para o por una serie de connotaciones, las cuales son para mí la primera muy interesantes, pero creo que hay que saber aunar una asociación que igual lo que va a hacer es de interlocutor con la administración, que igual lo que le interesa es estar siempre en una continua con las políticas culturales, y para eso hay que tener un modelo. Y no tiene por qué ser el modelo del perfil artístico. Con lo cual, con esto quiero decir, porque también en el sector al final se mueven cosas como esto tiene un perfil o esto no tiene un perfil. Bueno, pues
En lo que a mí respecta, creo que hay una gran confusión, porque el perfil artístico, cada uno puede tener perfiles artísticos diferentes y divergentes, y justamente una asociación como ABED lo que tiene que saber es trabajar y aunar esos perfiles artísticos para construir y constituir un colectivo que defienda al sector. Luego ya hablaremos de lo que es el sector, pero el sector de danza es todo, o es muchas cosas. Ahora sí que entro directa, quiero decir, si queremos ir a ese terreno, yo tengo mucho también que decir por eso, porque esto es una autocrítica del sector. Entonces, que el sector no tenga la capacidad de entender que un colectivo y un sector tiene que ser capaz de dialogar y entenderse a la hora de generar un interlocutor, eso es una carencia del sector, no de ABED, de nadie. ¿Pero quién es el sector? Exacto, ¿quién es el sector? El sector... Es que no es nadie, no, somos todos, ¿no? En un momento dado sí que lo fue, porque yo he vivido unos inicios en el 2005. Entonces yo también tengo cosas que decir, y es decir, cuando un sector no tiene la capacidad de sentarse y decir, vale, tú opinas así, yo así, tú de la otra manera, tú de la otra manera, pero tenemos un interés, un objetivo común, sí, nos interesa encontrarnos ahí y aunarnos. Personalmente digo, por lo que yo he vivido, que al sector, hago una autocrítica, le cuesta mucho ser capaz de dialogar, de consensuar y de entender que para algunas cosas y para algunos objetivos es muy importante estar consensuados. Y luego, cada uno, ya nos pondremos a debatir de qué cosas nos unen y qué cosas no nos unen. Ahora, a generar al final un discurso de que la administración pública por un lado funciona de una manera y una serie de colectivos o asociaciones también funcionan de otra manera, lo digo muy honestamente porque lo he vivido yo en mi piel, y igual soy una ingenua y una ilusa, pero eso para mí no es construir. Entonces creo que yo, la primera que puedo hacerme una autocrítica como colectivo, puesto que represento un colectivo, lo haré. Pero igual que lo haré desde ABED, lo hago y diría a cada creador, compañía o empresa, o como se llame, como se defina, o como se... porque también hay creadores de diferentes disciplinas artísticas, o sea que me da igual la terminología, si hay capacidad de sentarse, de dialogar y de consensuar. Porque desde luego, desde ABED la hay. Y nosotros justamente lo que estamos es intentando derivar a que se pueda confluir cada vez más. Ahora yo, este lugar de no conseguir consensuar, llevo muchos años en esta comunidad y es algo que sinceramente creo que hay que trabajarlo, pero lo tenemos que trabajar todos. No decir que a la administración le ocurre esto o a las asociaciones les ocurre esto. Y a los que no se integran o no se quieren integrar en un colectivo, ¿por qué motivo lo hacen? ¿Cuáles son sus razones? ¿Desde dónde están ellos trabajando? Porque yo lo puedo entender, yo también puedo, o sea, uno puede no confluir en algunas cosas, pero un colectivo lo que pretende es aunar al máximo de gente posible para que podamos interactuar con la administración. Entonces, ¿qué ocurre también con ese sector que no quiere integrarse en un colectivo? ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su discurso? Desde luego, desde la asociación estamos más que dispuestos y abiertos a poder hacer estos encuentros. Hablemos todos y veamos. O sea, no se trata de que hay una asociación que está funcionando desde unos parámetros y entonces hay gente que no... Esto no es real, es mucho más transversal. Entonces yo creo que responsabiliza a todo el sector de que esto esté en el lugar. O sea, estamos haciendo un diagnóstico, claro, pero el diagnóstico que tenemos ahora en el sector de danza es responsabilidad de todos. Bueno, las aportaciones de ABED, desde que nace, yo creo que hay un momento clave que es cuando, desde el 2007, creo que es, no, 2008, que nace también la federación. Y me explico, porque ABED lo que sí que encuentra de una manera bastante ágil es ser interlocutor. De manera que podamos, lo que comentábamos antes, tener ya una identidad y poder establecer una manera de trabajar no solo con la administración, sino también en los consejos
en este caso en el Consejo Rector no está BED, pero está PDCV, en las comisiones, digamos, también de cara a políticas culturales, hasta donde se puede llegar se está, quiero decir que tampoco es mucho, pero bueno, es algo, y a veces sí que consigue una representación bastante, bueno, flexible a nivel de comunidad autónoma. Lo que la federación le permite a la asociación es ampliar, y entonces a partir de FECED tenemos también pues como una presencia estatal muy visible, porque ahí sí que sería FECED la que nos permite ya trabajar en todo el ámbito o el territorio nacional. Bueno, a ver, hablar de carencias o de deficiencias desde las artes escénicas, yo creo que el origen, para mí lo básico es el no consenso o no haber trabajado de la base un consenso de lo que es la administración conjuntamente con el sector para generar unas políticas culturales. Creo que esto no se ha dado nunca desde un plano de verdad profundo. Yo no digo que no haya habido encuentros, los ha habido de siempre, de mejores o peores maneras, en momentos con mayor asiduidad, en otros con poca regularidad, pero yo no creo que eso es el origen de la carencia, la deficiencia. El origen de la carencia y la deficiencia es el que no se ha hecho un desarrollo serio, profundo, de un sector conjuntamente con la administración, y que de ahí se hubiera de verdad desarrollado todas unas líneas de acción y unos requisitos de lo que es una política cultural. Y entonces eso ya de algún modo podría servir de base. Si luego esa base, a la hora de ir desarrollándola y pasarla a la práctica, se ve que funciona por aquí sí, por aquí no, o se va transformando, eso ya sería un segundo paso que podríamos criticar o decir, pues no ha funcionado o esto se puede mejorar, pero yo creo que lo que no ha habido de base es ese consenso y desarrollo de unas políticas culturales serias. Mira, yo pienso que ¿por qué un sector a veces no es lo suficientemente maduro? Yo creo, es una cuestión de madurez. Es decir, ¿por qué a veces el sector no tiene un consenso? Yo creo que es una cuestión también de colectivo. Hay lugares, creo que a nivel territorial, y esto sería un discurso más largo, pero creo que quizás, porque yo soy vasca, y igual eso me hace... Creo que es interesante a veces las perspectivas desde diferentes lugares, igual que un valenciano me va a dar información a mí seguramente de las maneras vascas. Quizás por eso, que yo vengo de una sociedad muy industrial, con todo un bagaje y un tejido de lo que es un colectivo, de cómo las cosas hay que trabajar en consenso. Y en Valencia, en la Comunidad Valenciana, yo echo de menos, no se respira esto, parece que no ha habido. Y una persona me hizo una reflexión que me gustó, me hablaba del agricultor, que la Comunidad Valenciana, lo que son los orígenes, ¿no? Y que el agricultor funciona muy independiente y que no ha hecho falta, y puede que sea cierto, porque yo estoy de acuerdo que hay mucha dificultad en esta comunidad de consensuar, de entender que un colectivo tiene que trabajar desde un plano que no es el individuo, y muchas veces para hacer un acuerdo de mínimos de colectivo tú tienes que olvidarte de ti, es decir, no basarte en y mi interés, y yo qué voy a sacar de aquí, si no saco yo algo de una manera inmediata. Creo que todo eso, aquí a veces hay una falta de tejido de colectivo, eso por un lado. La mirada a largo plazo, no se trabaja por igual. Una cosa es que trabaje uno a nivel artístico y creativo por sus propios intereses. Cuando se trabaja como colectivo, yo creo que esa perspectiva de mira hay que olvidarla. No se trabaja para un resultado inmediato, es a largo recorrido. Es más, yo diría es generacional, estás trabajando para otras generaciones. Y si hay una capacidad de que se entienda que esa es la base para trabajar como colectivo, quizás cambiaría la manera. Ahora, creo que no hay unos cimientos aquí de base. Al respecto de qué se está haciendo con lo que comentábamos antes, yo diría que en base es seguir trabajando. Siempre es seguir trabajando. Y a mí me parece que una asociación, en nuestro caso, tiene siempre que saber reunirse, estar dispuesto al diálogo y seguir interactuando, pase lo que pase. Y en esto yo creo que eso es
una actitud de coherencia y de constancia, es decir, que aun viendo que a veces la situación no da para más, aun viendo que las políticas culturales de pronto no sabemos cuáles son o si de verdad se están tomando en serio, aun viendo que este momento crítico nos envuelve a todos a no saber y a una incertidumbre, yo creo que la mejor manera siempre es la de la calma y decir, nosotros seguimos trabajando, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, siempre vamos a estar dispuestos a interactuar. Y eso yo creo que es un buen lugar de trabajo. Y a partir de ahí... Bueno, yo creo que desde ABED lo que se hace es tratar de ser una presencia constante, tratar de generar diálogos y de ser un interlocutor. Entonces, ahora mismo lo que sí que estamos trabajando es el realizar un pequeño dossier sobre la realidad de la Comunidad Valenciana, del sector de danza, obviamente, y conjuntamente con la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad. Y con este pequeño estudio, pues hacer una propuesta a la administración pública, ya sea teatros o ya sea ayuntamiento, con las medidas que creemos serían interesantes que se tomaran o direcciones hacia las cuales se podría ir para que se sustente este campo y mejore. También, obviamente, pues dar a conocer pues unas conclusiones sobre el estado de la danza, ¿no?, en la comunidad también, y visibilizar. Un poco como que el sector se haga cargo de esta tarea, porque no se hace desde otros sitios, y pueda, pues, dar a conocer la realidad, ¿no?, la realidad y qué cree que hace falta. Pues las relaciones actuales con la administración derivan también desde ABED, por un lado a nivel local, y desde FEDCET, que también ABED se recoge desde ahí, a nivel estatal. Hasta la fecha las relaciones a nivel estatal, todo lo que comprende también de aunar diferentes comunidades y luego lo que puede ser a través del INAEM, pues son unas relaciones fluidas, con bastante asiduidad y con bastante participación, tanto en la creación como en la distribución y como en el fomento del sector. Desde un punto de vista local, que ya se manejaría más a ver, también yo diría que la relación por nuestra parte sigue siendo continua y fluida, y es un poco, insisto en lo que decía antes, de que pase lo que pase, nosotros nos hemos constituido para ser un interlocutor, entonces entendemos que nuestro lugar de trabajo siempre es el de diálogo y el de sentarnos y poder, por lo menos, dialogar para la mejora del sector. Pues, ¿qué se entiende por danza? Yo creo que el término danza, por un lado, se puede ampliar a lenguaje del movimiento, porque muchas veces danza parece que acota y delimita, y yo creo que el lenguaje del movimiento sería más correcto, porque también es cierto que hay compañías que pueden estar más en un código dancístico, que yo lo entiendo como más lenguaje codificado, convencional o no convencional, pero codificado, y sin embargo hay compañías que también estamos en dinámicas de lenguaje de movimiento, con lo cual tiene que aunar también a un lenguaje no codificado y a un lenguaje mucho más abierto. Desde luego, el término danza a mí me resulta que muchas veces acota, entonces es conveniente hablar de movimiento, fisicalidad y trabajos que estén, yo creo desde la fisicalidad es una manera de hablar de